elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu bondad. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. La jornada fugaz pronto terminará y no habrá más sufrir allá. Permíteme cantar, oh mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos, y les invito a que busquemos en nuestras Biblias allá en segundo libro de Samuel más bien, capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta hora, mis hermanos, por el privilegio que tenemos de poder servir a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a meditar, mis hermanos, en la palabra del Señor en esta hora. Y les invito a que busquemos nuevamente nuestras Biblias. Aleluya. En el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, aleluya, gloria a su nombre, capítulo 12, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y ahí vamos a estar concentrando nuestro mensaje, mis hermanos, en los versículos siguientes del capítulo 12. Vamos a estar leyendo quizás 7 versículos ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles bajo el tema, hermanos, titulado La maldición del pecado. Nuestro tema para el día de hoy lo hemos titulado La maldición del pecado. Gloria a Dios. ¿Están listos, mis hermanos? Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Aleluya. Y hermanos, vamos a leer del versículo 1 al versículo, aleluya, versículo número 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al versículo número 7. Con el favor de Dios vamos a
a esperar un poquito para que ustedes puedan encontrar su lectura bíblica. Mis hermanos, con su Biblia en mano, gloria a Dios, ¿verdad? Para que usted pueda comprobar dónde vamos a estar nosotros en esta mañana estudiando. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Aleluya. De sus ovejas y de sus vacas, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, dice, aleluya, vive Jehová, que tal, aleluya, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más, en el versículo 7 también. Pero yo quiero que observemos, mis hermanos, el versículo número 7, donde dice la palabra del Señor: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey y sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Quiero tratar, hermanos, el tema, la maldición del pecado. En este caso tenemos una parábola que utiliza el profeta Natán, mis hermanos, para venir ante David, después de que aquel hombre había cometido aquella falta grave delante de Dios y delante de aquel hombre llamado, aleluya, Urías. Pero yo quiero que veamos, mis hermanos, y que meditemos en un hombre que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de un hombre que era conforme al corazón de Dios, debemos de entender lo que Dios es. Y si David era un hombre conforme al corazón de Dios, esto quiere decir que David era un hombre justo y que practicaba la justicia, que era un hombre que practicaba la misericordia, que era un hombre que estaba sujeto a la voluntad de Dios. Pero quiero decirle y hacer una gran diferencia entre Dios y el hombre. El hombre puede tener, hermanos, en el caso del rey David, que era un hombre grande delante de Dios, al cual estudiaremos en esta mañana. Gloria a Dios, bendito su nombre. El cual estudiaremos en esta mañana, hermanos. Bendito sea su nombre. Y mis hermanos, con el favor de Dios, vamos a aprender del rey David. Para comenzar, hermanos, para los que no conocen muy bien la historia de David, yo quiero hacerles una pregunta y refrescarles la mente o traerlos a pensar, a meditar en la palabra de Dios con respecto al rey David. ¿Qué piensan del rey David ustedes que están ahí en su casa? ¿Quién era el rey David? Este rey, hermanos, que
quiero decir, hermano, que hasta el día de hoy, aleluya, ha sido un hombre, a nuestro punto de vista y a lo que enseña la palabra de Dios, sumamente extraordinario. Un hombre que tenía una devoción por Dios, que amaba a Dios, pero que también era un ser humano de carne y hueso, así como usted y yo. El rey David, mis hermanos, ¿quién era el rey David? Vamos a aprender primeramente su significado, hermanos. Y miren, mis hermanos, el nombre de David tiene un significado muy bonito. David. David quiere decir, hermanos, David quiere decir amado. El nombre de David tenía un significado muy simbólico, porque era un rey amado, no solo por su pueblo, sino amado por Dios mismo. Entonces, el nombre de David quiere decir amado. David era un rey amado, hermanos. En segundo lugar, hermanos, David pasó, ¿sí? Él era un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Él pasó de ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Y no solamente un rey más, sino un rey grande, ¿verdad? En la palabra de Dios. Puedo decir, hermanos, que el rey David quizás fue el rey más grande de Israel, en todos los aspectos, ¿verdad? Y tanto, hermanos, que al Señor Jesucristo, algunas personas le llamaban hijo de David, porque descendía, porque venía de esa descendencia, del rey David, ¿verdad? El rey David, hermanos, fue uno de los hombres más sobresalientes del Antiguo Testamento. Si usted le pregunta a alguien, dígame un personaje del Antiguo Testamento, y entre ellos, hermanos, le van a numerar al rey David. Fue un hombre sobresaliente, un hombre de Dios. El rey David, hermanos, fue el escritor de muchos salmos. Por ejemplo, encontramos el Salmo 23, el salmo que lo conocen los niños de memoria y muchas personas lo conocen. Es un salmo que tiene, hermanos, una verdad importante y maravillosa. El Salmo 23 trae paz al corazón, trae tranquilidad, trae seguridad, trae confianza. ¿Quién lo escribió? El rey David. El rey David, mis hermanos, tenía una comunión, ¿verdad?, con Dios, una inspiración de parte de Dios para escribir los salmos. Ahora entiende que muchos de los salmos que ustedes y yo leemos, en los cuales nos deleitamos, algunos de ellos los escribió el rey David precisamente. El rey David, mis hermanos, se dice que nació por allá, hermanos, en el año 1040, antes que Cristo naciera. Entonces, el rey David vivió unos 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El rey David, hermanos, era el hijo menor de una familia, el hijo menor de Isaí, así se llamaba el padre de David, se llamaba Isaí. Entonces, el rey David, mis hermanos, era el hijo menor de una familia. Y ahora, como era el hijo menor, siempre, ¿verdad?, lo tenían ahí cuidando las ovejitas, donde no hubiera aparentemente peligro, aunque todo en este tiempo trae peligros, ¿verdad? Entonces, el rey David era el hijo menor. Mire, por ejemplo, allí en el primer libro de Samuel también, capítulo 16, aleluya, encontramos al rey David, ¿sí? Miren, mis hermanos, el rey David, aleluya, en el capítulo 16, versículo 10 al versículo 11, dice la palabra del Señor: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Porque recuerde que en ese tiempo Dios había enviado a Samuel a la casa de Isaí, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Aleluya, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
El rey David, hermanos, era el hijo menor de Isaí. Mire aquí, versículo 10 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Aleluya, gloria a su nombre. Apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Observen, mis hermanos, en el versículo, aleluya, en el versículo, gloria a Dios, 11 que acabamos de leer, hermanos, cuando dijo, aleluya, aún queda el menor. David, hermanos, era el hijo menor. David pasó a ser el sucesor, ¿verdad?, de Saúl, el segundo rey, aleluya, de Israel. David, el rey David. El rey David, hermanos, aleluya, era un hombre valiente. Ese era uno de los atributos, o si podemos decir, sí, atributos que él tenía, que él era un hombre valiente, que él no tenía temor, que él no tenía miedo, hermanos, a nada. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaí, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Bendito es el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les estoy dando, aleluya, esta biografía de David? Para poder entender quién era David y poder llegar al versículo 17 donde estamos, al versículo 7 donde estamos leyendo de segundo libro de Samuel, capítulo 12. Estamos dándole nada más una pequeña biografía de la persona de David, para los que no la conocen, y los que ya la conocen, pues bueno, esto también le va a ayudar. Mire, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, encontramos al rey David, aquel joven, ¿verdad?, que no tenía temor, que era valiente. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así harán al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y qué? Dice, aleluya, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el campo, en el desierto? Yo te conozco, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de la misma forma. Y mira, mis hermanos, aleluya, bendito sea su nombre. En el versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del filisteo, a causa de Goliat. Todos tenían miedo menos David. Y dice: tu siervo dice, aleluya, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él, dice, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David no tenía miedo a nada, ni siquiera a los animales, hermanos.
aleluya, más fuertes de la selva, más fuertes del campo. David no tenía miedo, hermanos, fuera un león, fuera un oso. ¿Por qué? Porque él era un hombre valiente. Hermanos, David también era un guerrero peleando. Y todos conocemos la historia de Goliat y David. Cómo David, hermanos, se enfrentó a este gigante. Cómo David, un hombre muchacho, dice la palabra de Dios, si quiere leer toda la historia, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde estamos leyendo, hermanos. David era un hombre valiente, pero también era un hombre de guerra. Aunque él comenzaría, hermanos, si podemos decirlo, con este hombre, pero sabemos, hermanos, que lo que él aprendió, lo aprendió con los animales salvajes, peleando, hermanos. Yo creo, hermanos, que un hombre no se enfrenta a un león, hermanos, si no tiene la fuerza, si no tiene el valor. Ningún ser humano tiene la fuerza que tienen esos animales. Pero ¿cómo lo hizo David? Porque en él estaba la gracia de Dios. Y vemos, mis hermanos, que él no tenía temor, que él no tenía miedo. Cuando todo el pueblo de Israel estaban temblando, estaban con temor de aquel filisteo, de los filisteos, especialmente de aquel paladín, hermanos, que dice la Biblia, aquel hombre de guerra, que todos estaban temiendo, que todos tenían miedo. El rey David era valiente. Y mire, hermanos, para ver un poquito más, en el versículo, aleluya, versículo 40, ahí donde estamos leyendo del capítulo 17. Miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios, en el capítulo 40 dice, y como su callado, dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco, dice, pastoril en el azurrón, dice, que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usted se imagina un joven, hermanos, ¿verdad? Sin experiencia, aunque él tenía experiencia con los animales, pero no tenía experiencia para pelear de esta forma, aunque ya era un hombre, hermanos, valiente, y podemos decir que él sabía defenderse. Pero en este caso, hermanos, iba a pelear con un hombre experimentado y mucho más grande que él. Pero él no tenía miedo, hermanos. Y miren, mis hermanos, aleluya, dice la palabra de Dios, y el filisteo venía dando y acercándose a David y su, aleluya, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, le dijo el filisteo. Lo tomó en poco, no lo tomó en cuenta como lo hizo su hermano mayor, tampoco le tenía fe. Pero él no tenía miedo, hermanos, y él iba a enfrentarse con aquel hombre. ¿Quién era el rey David? Era un hombre valiente, hermanos. El rey David, aleluya, no tenía temor, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo, adelantémonos un poco, en el versículo, aleluya, 48. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla, hermanos, contra el filisteo. Es decir, David no esperó que aquel hombre, hermanos, lo atacara. Él tenía que adelantarse. Y como él no tenía miedo, hermanos, sus pies le respondieron muy bien, aleluya. Y dice en el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mis hermanos, el rey David era un hombre que sabía pelear, era un hombre valiente que sabía usar la arma que él tenía. El rey David también, mis hermanos, dijimos que lo más importante de él era que el rey David, mis hermanos, era conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Gloria a Dios, capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. Mire,
un varón conforme a su corazón. Miren, mis hermanos, el rey David, aleluya, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, aleluya, te mandó. El rey David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y ya dijimos lo que es Dios, hermano. El corazón, hermano, nos habla del centro de los sentimientos, de las emociones y sobre todo de la voluntad. Pero si observamos que si el rey David era conforme al corazón de Dios, mis hermanos, entendamos que el rey David, hermanos, se parecía en una forma, hermanos, moral, en una forma espiritual, se parecía a Dios, hermano, porque dice que era conforme al corazón de Dios. O sea que el rey David, de los hombres, de los seres humanos, ¿verdad? Este hombre era muy semejante a Dios en su forma de ser. El rey David, hermanos, era un hombre justo. El rey David era un hombre verdadero, si podemos decir. Era un hombre, mis hermanos, aleluya, honesto. El rey David era un hombre que hacía misericordia, mis hermanos. Era un hombre, hermanos, que no le hacía un mal a nadie, que no le deseaba el mal. Al contrario, él prevenía el mal hacia otros. El rey David tenía unas cualidades muy hermosas, mis hermanos. Pero entonces venimos, mis hermanos, a la pregunta. Y entonces, ¿por qué el rey David le falló a Dios? La pregunta, mis hermanos, entonces, ¿por qué del rey David, al igual que todos los seres humanos, también le falló a Dios cuando él, mis hermanos, era un hombre muy parecido a Dios? Recuerden, en el sentido moral y en el sentido, hermanos, espiritual. No, mis hermanos, en la soberanía y el poder de Dios, no. Pero David, hermanos, se asemejaba a Dios. Me viene a la mente, hermanos, una ocasión de un muchacho lisiado. Era descendiente de Jonatán. Jonatán, hermanos, fue el mejor amigo del rey David. Era hijo de Saúl. Y ellos hicieron un pacto, hermanos, como amigos. Tanto que el rey David lloró tanto, hermanos, la muerte de Jonatán. Y el rey David no se olvidó. Y aquel hombre dejó un descendiente. Viboset parece que se llamaba. Tiene un nombre un poco extraño. Algo así son las últimas palabras. Es un poco más grande el nombre. Pero quiero decirle, hermano, que ese hombre que quedó lisiado cuando la guerra, hermano, cuando mataron a Jonatán y al rey Saúl, este niño estaba chiquito, hermanos, y se lo llevaron y se les cayó en el camino y se lisió. Y para no ir a la historia ahí, solo quiero decirle, hermano, que el rey David dijo que si no había quedado ninguno de la descendencia de Jonatán, y estaba y lo mandó traer, pero aquel tenía miedo porque tenía temor de David. Pero David lo trajo y tuvo misericordia de él, hizo gracia con él. Cuando el rey entraba y tomaba posesión, hermanos, si había, hermanos, familia del antiguo rey, de alguna forma tenía que exterminar, y que no hubiera de cierta forma alguien que pudiera hacerle daño. Pero el rey David fue y lo trajo y lo sentó a su mesa. Y aquel hombre, hermanos, tenía miedo, pero David hizo misericordia de él. Quiero que observemos, hermano, que el rey David era un hombre muy similar a Dios, pero no era Dios. El rey David no era Dios. ¿Por qué entonces el rey David falló cuando tenía, hermanos, todo? Cuando el rey David era muy parecido a Dios. ¿Por qué entonces llegamos al versículo 7 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde estamos estudiando y encontramos esta mancha, hermanos, y podemos decir en la vida de David?
¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué el hombre, hermanos, que está en Dios? ¿Por qué entonces fallamos? Con eso en mente, hermano, entremos. ¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué fallamos? Una de las razones, mis hermanos, de las cuales nosotros fallamos, y la principal de ellas, es por el descuido personal. El rey David, mis hermanos, era un hombre maravilloso, pero no era Dios. Era un hombre que estaba limitado también, hermanos, y que estaba en una carne que si la descuidamos un poquito, hermanos, se nos puede salir de control. Una carne que si la descuidamos un poco, hermanos, nos puede llevar al tropiezo. Que si nos descuidamos un poco, hermanos, nos puede llevar, aleluya, a fallarle a Dios. Y el rey David hermano, en ese periodo, en esa etapa donde él se descuida, hermanos, es donde viene, aleluya, aquella falla. Yo quiero enseñarles, mis hermanos, lo que dice la Biblia allí en Mateo capítulo 26, hablando el Señor Jesucristo, nuestro Señor, hermanos, capítulo 26, versículo 41, hermanos. Lo que Él dice, no solamente a Pedro, no solamente a Juan, no solamente a Santiago, no, hermano, a todos sus apóstoles, sus discípulos y a todos nosotros. Él nos dice en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir velar, hermano? La palabra velar tiene que ver con el despertar, con el estar despierto, observando todo lo que esté a nuestro alrededor, para que algo no nos tome por sorpresa. Eso quiere decir, tenemos que estar velando. Porque si nos dormimos, hermanos, no podremos defendernos. Y somos una presa fácil para el enemigo. Mire lo que dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿En tentación de qué? En tentación de la carne, hermano. En tentación del pecado, en tentación de la naturaleza caída. Dice: velad y orad para que no entre. El espíritu está dispuesto ¿a qué? A que no entren, a que velen, a que oren. Pero la carne es débil, dijo el Señor. Pero la carne es débil. Yo quiero decirle, mis hermanos, que no importa que sea el hombre más santo en la tierra, si usted se descuida de la mirada de Dios, de la comunión con su Dios, su carne es débil y también puede fallar. Pero la clave aquí está en la comunión y la relación que tengamos con Él. El Señor nos dice que velemos y oremos. El rey David, un hombre de Dios, un hombre de los más grandes de la Biblia, tuvo un descuido en su vida y lo encontramos en la Biblia. No crea que usted que juega con el Evangelio, no crea que usted que piensa que está muy firme, que a usted no le puede pasar eso. Hermano, seamos sinceros. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra carne nos hace pedazos. Porque eso le pasó al hombre más grande de la Biblia. No más grande, pero uno de los más grandes de la Biblia, al rey David. Tengamos cuidado y andemos, aleluya, en la senda del Señor con cuidado, hermano. Observemos entonces que el rey David, mis hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que el rey David, mis hermanos, también le falló a Dios. Yo quisiera hacerle esta pregunta: ¿por qué el hombre falla? ¿Por qué la mujer falla?
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que el hombre falla, hermano? ¿Cuáles son los motivos? Todos nosotros, ustedes que me están viendo, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Por qué fallamos entonces? ¿Por qué nos fallamos los unos a los otros? ¿Por qué le fallamos a Dios? Una de las razones que vemos en el rey David fue su descuido espiritual. Observe en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vemos, mis hermanos, que el descuido nos puede llevar a debilitar nuestra fe y que nuestra carne, mis hermanos, se debilite. Si usted, que sirve a Dios, tiene descuidada la comunión con Dios, su misma persona está descuidada en la obediencia, en la palabra, en la comunión, su carne es tan débil que lo hace caer. Mire, el descuido del hombre en primer lugar. ¿Por qué el hombre falla? Recuerden que estamos hablando, hermanos, bajo el tema la maldición del pecado. ¿Por qué el hombre falla a Dios? ¿Por qué fallamos, hermano? Capítulo 11, versículo 1 del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes. Dice que los reyes son los que salen, porque siempre tiene que haber un líder que vaya al frente, hermano. Quiero decirles una cosa. Cada uno de nosotros tenemos un líder. Todos nosotros, todos. No hay una persona, solamente Dios, bajo esta tierra, que no tenga un líder en alguna área de su vida, en alguna parte. Usted mismo es un líder. Usted, mujer, hombre, ustedes mismos son líderes. Pero ustedes también están sujetos a un líder. Y el líder es el que va al frente, el que le enseña, el que le ubica, el que le ayuda, el que le dice lo que haga y lo que no debe de hacer. Usted mismo es un líder de su misma persona, de su familia. En alguna parte usted es un líder. Pero ¿qué es lo que hace un líder? Un líder es un ejemplo. Y todos nosotros somos líderes. Todos. En su casa, usted es un líder, tiene que ser un ejemplo. En su trabajo, usted es un líder, tiene que ser un ejemplo. En la iglesia, usted es un líder, tiene que ser un ejemplo. En el área, en el ámbito que sea, todos nos desempeñamos y todos somos líderes en algo. Y el líder, hermanos, es el que va al frente. Recuerde, no es Dios, es un líder. Un líder es una persona que tiene la capacidad delegada, hermanos, para poder ir abriendo camino o poder ir al frente instruyendo. Observe, el rey David era un líder, era el rey. Y dice la palabra de Dios: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Estoy leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y dice: aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Jerusalén nos habla que se quedó en casa. Él no fue a la guerra. Él solo envió a sus soldados. Y dice, hermanos, y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, es mujer
de uno de tus soldados. Es mujer de Urías, Eteo. Mire, mis hermanos, yo quiero que observe, más allá del caso de esta mujer, quiero que observe el versículo 2, donde dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo el rey David? El lecho nos habla de la cama, nos habla del descanso. Al caer la tarde, hermano, o sea que David tenía su gente peleando y él estaba dormido. Y al parecer, hermanos, no sé si todo el día estuvo dormido, pero al menos al caer la tarde estaba dormido. Se levantó. Cuando uno se levanta del sueño, cuando uno se levanta medio raro. Usted sabe lo que le digo. Como que no sabemos dónde tenemos las llaves de la camioneta, como que no sabemos dónde tenemos la cartera, hermanos. A veces andamos dónde dejé los zapatos, porque nos levantamos así y no estamos en nuestro 100%, hermanos. Parece que nuestro cerebro no se ha despertado al total. Ya vamos, nos lavamos la cara con agua bien fría y bueno, volvemos, ¿verdad? Y otra vez, ok, ya soy yo. Parece que David, hermano, se levantó del sueño, pero pareciera que no se levantó en sus 5 cabales. Y él se levanta y lo primero que ve, observa y mira aquello, hermano. Y no tuvo capacidad de reacción el cerebro. No hubo capacidad de reacción el cerebro para caer en razón. David, siendo un hombre de Dios, se descuidó en el momento. Cuando él tenía que velar, estaba dormido. Y si eso, hermano, nos pasa a nosotros, andamos dormidos en el Evangelio y nuestro cerebro no está pensando y no está trabajando bien, somos vulnerables. Lo primero que David miró fue aquello que le agradó a la carne. Lo primero que él miró no fue la palabra. Le aseguro, hermanos, que si hubiera sido lo opuesto, él no hubiese caído. Pero en ese momento se descuidó. Y cuando nos descuidamos es lo que pasa, hermano. No reaccionamos. Descuídese un poco de lo que hace y va a ver, hermano, que no va a terminar bien. Es como si yo le digo: a ver, usted póngase a manejar con los ojos vendados. ¿Qué tanto va a correr usted sin que tenga un accidente? Es lo mismo, hermano. Tenemos que estar despiertos. ¿Sí, hermanos? ¿Están ahí? ¿Están despiertos o ya se durmieron? Tienen que estar despiertos. Porque, mis hermanos, en cualquier descuido, no importa quién seas, te puedes caer, te puedes resbalar, puedes golpearte. Y mira, hermano, lo que pasó en David, que se levantó la concupiscencia en la carne. No fue el espíritu, la carne, hermano, en ese rato reaccionó y fue la concupiscencia. Mira lo que dice la palabra de Dios, ahí mismo, perdón, en el versículo 4. Le dijeron al rey David: esa mujer tiene dueño, está casada, es mujer de uno de tus soldados, Urías. Y dice que David y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En primer lugar, hermanos, quiero que observemos que el rey David, hermanos, pasó por alto que uno de sus mejores soldados era el esposo de esta mujer. Porque el pecado, hermanos, no respeta nada. Ojalá que pudieran entender lo que les estoy diciendo. Ojalá que lo pudieran entender de veras.
El pecado no respeta nada. Vuelvo y digo, el pecado no respeta nada. La carne, hermano, la carne está tan corrompida. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana está tan corrompida que por eso tenemos que luchar. Porque si no luchamos, si vivimos como las personas normales, vivirá en la carne. ¿Y la carne qué le da de bueno? ¿La carne qué le da de beneficio? La carne no le da nada. Por eso la gente de afuera vive sin temor a Dios. Hacen tantas barbaridades, hermano. Hacen tantas cosas feas. Porque la carne, hermano, está podrida. La carne está corrompida. ¿Sabe qué quiere decir, hermano, la palabra corrupción? La palabra corrupción habla de eso, de algo que se corrompe, algo que se pudre. Y cuando hablamos de eso, hermano, hablamos que si nosotros nos descuidamos, viviremos como cualquier ser humano sin Dios, como cualquier persona sin temor a Dios, y haremos y diremos cosas que no están bien. Porque si nos descuidamos de nuestra relación con Dios, hermanos, viviremos como cualquier persona sin temor de Dios. Si nos descuidamos, caeremos en las garras de nuestra carne. ¿Cuál es su peor enemigo, iglesia? ¿Quién es su peor enemigo? El pastor Espinosa es mi peor enemigo. No, es usted mismo. Es usted. David se descuidó siendo un hombre de Dios, siendo un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. ¿Qué se espera usted? ¿Qué me espero yo si me descuido? ¿Que usted es más grande? ¿Que yo soy más fuerte? No. Todos sin excepción. Si descuidamos nuestra relación con Dios, nos vamos para abajo, hermano. El rey David en ese rato no reflexionó: esta mujer tiene dueño, esta mujer es esposa de mi soldado, ¿cómo voy a hacer esto? Tantas que hay. Pero esa mujer, hermano, porque la poligamia, si podemos decir, en el Antiguo Testamento la vemos a menudo, hermanos, pero no la mujer de uno de sus soldados, pero no la mujer que estaba casada, si podemos decir, y que aquel hombre que era el dueño de esa mujer estaba dando su vida por el rey David. Qué tremendo, hermano, porque esta carne, cuando se descuida, se corrompe. Porque esta carne, cuando se descuida, se desenfrena como un caballo bruto, como un burro bruto, como una bestia mular bruta, hermanos. Cuando decimos bruto, hermano, para los que no entienden esta palabra, que no es manso, que es rebelde. La carne es rebelde. La carne, la única forma de sujetarla es con la palabra de Dios. La carne, la única forma de sujetarla es con la palabra, con la comunión, con la relación con Dios. Si usted no tiene nada de eso, usted tendrá la carne más rebelde, hermano, y más fuerte que usted mismo. ¿Por qué falla el hombre? Porque se descuida de la relación con Dios. Amén, hermanos. Ahí están, ¿verdad? No los puedo oír, pero puedo ver todos sus comentarios ahí en el teléfono. Lo tengo bien cerquita y puedo verlo. Si está de acuerdo, dígame. Es la verdad, hermano. El descuido es el que nos lleva a nosotros a vivir una vida en derrota. Hablando en lo espiritual. No me diga, hermano, que usted se siente muy satisfecho, que no vive en la victoria de Dios. No me diga que se siente muy satisfecho cuando está caminando
fuera de la voluntad de Dios, hermano. Qué tremendo. Cuando no hay tiempo, cuando estamos dormidos en lo espiritual y despiertos en tantas tonterías, hermano. Lo espiritual cero, comunión con Dios cero. ¿Qué le pasó al rey David? Esto no es algo mío, esto no es algo que yo lo estoy inventando. ¿Qué le pasó? Y miren, mi hermano, el rey David fue y tomó a esta mujer, y esta mujer dice, hermanos, que quedó embarazada. Y ahora, ¿cómo hacerle, hermanos, para borrar aquel pecado? Si había evidencia del pecado. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo el rey David? Se dio cuenta que había hecho algo malo, pero ya lo había hecho. Y sabía, hermano, que aquella mujer había quedado encinta. Para no hacer muy larga la historia y terminar, hermanos, ya. El rey David, hermano, al darse cuenta que esta mujer estaba encinta, mandó traer al esposo. Aquel que estaba peleando, tráiganmelo para acá. Y lo mandó traer. Ahí mismo usted puede leer, hermano. Ahí mismo donde estamos, usted puede ver, mis hermanos. Mire, en el versículo aleluya, 6 de primer libro de Samuel, capítulo 11, dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías, hermanos? El esposo de quién? De Betsabé, ¿verdad? Aquella mujer que había quedado encinta. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Entró en conversación. Él ya sabía. El pecado, hermanos, se desenfrena. ¿Y cómo le iba a explicar? ¿Sabes qué, Urías? ¿Cómo podía explicarle el rey? He fallado, hermano. He fallado y una falta grave. Él no hizo eso. Él no buscó la dirección de Dios, porque cuando estamos mal con Dios, no hay esa confianza de ir a Dios. ¿Entiende, iglesia? Cuando algo no anda bien, nuestra conciencia nos lo dice que algo no está bien. ¿Cómo poder ir y buscar y llenarme de la presencia de Dios cuando mi carne me tiene lleno de tantas cosas? David no buscó la opinión de Dios, no buscó la comunión. Él viene y no es en ese momento, hermanos, lo suficiente hombre espiritual para enfrentar el problema, y buscó una salida. Y dice, hermanos, después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lávate tus pies. Hermano, lávate tus pies tiene un significado íntimo. Lávate tus pies. Ellos estaban hablando un lenguaje íntimo. En otras palabras, le dice: ve a tu casa y está con tu mujer. Y dice la palabra de Dios: y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire, hermano, mas Urías, ¿dónde durmió? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y no descendió a su casa. Y hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Todos sabían lo que había pasado, menos Urías. Y ay de aquel si le salía una palabrita, hermano. ¿Por qué? Porque el rey tenía la autoridad. Ay de aquel si se le salía algo. Hoy en día no guardamos nada, hermano. Cualquier cosita rapidito nos deshacemos de ella, porque si nos estuviera quemando, hermano, como si fuera una lumbre que traemos ahí en el pecho, en la garganta, no sé qué decir. Cualquier cosita rapidito, ¿verdad, mis hermanos? Pero aquí no, el rey dijo: hey, tranquilos,
Pero mira, mis hermanos, hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa, ¿qué vamos a hacer? Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿No fuiste a tu casa? Y mire lo que dice: ¿por qué pues no descendiste a tu casa, hermano, como te dije? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y dice: y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Ya saben, hermanos, y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Era un hombre, hermanos, de valores, Urías. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él, dice, hasta embriagarlo. Y salió, dice, la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y otra vez, y quiero terminar ahí, hermano, donde dice, en el versículo 14: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: ponme a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él, déjenlo solo, para que sea herido y muera. En el versículo 16 dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, pasó o puso a Urías. Y mira, hermano, este hombre, este Urías, no era cualquier cobarde. Era un hombre que estaba dispuesto a morir por su rey, hermano, por su señor, que le era fiel. Él era fiel a David, y él no supo nunca el mal tan grande que hizo David. Y sabe, hermano, David no solo le quitó a su esposa, no solo la tomó cuando él estaba peleando, sino, hermano, para deshacerse de él lo tuvo que mandar matar él mismo. Por eso le digo que la carne es tremenda, hermano. Por eso le digo, hermano, tenga cuidado. Por eso le digo, cuidado con la carne. A veces hasta se molesta conmigo, a lo mejor, hermano, a lo mejor hasta se enoja porque le digo esto. Está bien si se enoja, pero ojalá que lo tome en serio, hermano, hermana. ¿Por qué le dedica tanto tiempo a tantas cosas? Caray, hermano, hermana, por favor. ¿Usted sirve a Dios o no? ¿Servimos a Dios o no? Qué poco conocemos de Dios y qué tanto conocemos de tanta basura, hermano. Vamos, reflexionemos. David, un hombre grande, un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, se equivocó y falló y cometió unos pecados atroces, tremendos, porque estaba dormido, porque su cerebro no despertó a tiempo, y cuando despertó ya estaba en el problema. Hagamos conciencia, iglesia, de nuestra vida espiritual. Hagamos conciencia y volvamos, como dice la palabra, volvamos a Jehová. Volvamos. No lo tome por un oído y le salga por el otro, y acabando aquí el servicio, ¡pum!, se acabó todo y vuelve a lo mismo, al mismo charco, al mismo chiquero. Salga de ese charco, hermano, hermana. Quiero ver, hermano, a la iglesia, hombres y mujeres de Dios entregados, consagrados a Dios, que realmente, hermano, como le dije y se lo he dicho siempre, que tenga todas las fallas, pero que se vea el ánimo, que se vea la disposición, que se vea realmente que usted quiere servir a Dios, que no se le vea tibio, que no se le vea sin interés de nada.
Le dije el otro día, ¿a qué Dios estamos sirviendo? Urías, hermano, lo envió y él obedeció a su rey. Él fue, y no era cualquier cobarde para decir, me están dejando solo. Él no huyó. Él solo se enfrentó a un ejército. Como dicen en mi tierra, qué chulada de hombre, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos Urías quisiéramos hoy, hermano? Que aunque digan que esté solo, yo voy a ir adelante. Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a tener miedo, porque yo voy confiando en mi Señor. ¿Cuántos Urías necesitamos hoy, hermano? Fieles, que más allá de buscar su beneficio, su satisfacción personal, buscar la satisfacción de su Rey, de su Señor, de su Dios, que más allá de andar con tantas locuras y tonterías nuestras, que busquemos, hermano, el agradar a Dios, que busquemos realmente, hermano, consagrar nuestra vida a Dios y ser hombres y mujeres de Dios. No confundirnos como los del mundo y ser igual que ellos. En nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestro corazón. Necesitamos gente que esté consagrada. Gente que esté dedicada a Dios. Que comience desde hoy. Que comience en serio. Que diga, veo mi vida hacia atrás y digo, ¿cómo es posible que yo viva de esa forma? Hoy, hermano, hay tantas cosas que nos absorben. Son mentiras del diablo, hermano. Entretenimientos. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque ese teléfono que está ahí al frente, que me está grabando, tiene un exceso, hermano, un acceso mundial, un acceso, hermano, que no me doy cuenta que me está robando la comunión con Dios, que no me doy cuenta que me está quitando lo más valioso que es para mi vida espiritual. Sí, ahora me está sirviendo. Úselo para beneficio, úselo para honra, úselo para aquello que le va a ayudar. ¿Cuántos vemos al hermano Eleazar o cualquier pastor y nos dedicamos a oír un mensaje de la palabra? ¿Verdad que no? Comience desde ahora. No le dé tanto a la carne y dele más al Espíritu. Conságrese a Dios. Porque si nos descuidamos, podemos caer, hermano. El problema está que cuando caemos, vamos tropezando más. Y vamos tropezando más. Y vamos más. El rey David cayó la primera vez. Y como ya estaba caído, empezó, hermano, a fallar de una forma y de otra. Cuando usted cae de la gracia de Dios, usted va a empezarle a fallar a Él. Cuidado, hermano y hermana. Cuidado de veras, hermano. Tenga cuidado. Si usted ama a Dios, conságrese. Si usted realmente ama y entiende lo que estoy diciendo, no para que me apoye en lo que estoy diciendo, si usted no lo siente, no lo haga. Hágalo si realmente está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano. Si realmente está entendiendo la palabra. Es que alguien tiene que decir la verdad, hermano. Y esa es la verdad. Si nosotros nos descuidamos, vamos a fallar. Y nos vamos a hundir en un pozo sin salida. En el pozo cenagoso del pecado, de la desobediencia. Por eso, hermano, no cometa atrocidades. Sírvale a Dios. Termino. Entonces, hermano, saliendo luego los de la aleluya allí, y así fue, versículo 16, que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. O sea que del otro lado había hombres valientes también. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: y saliendo luego los de la ciudad,
Pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también. ¿Quién? ¿Me está siguiendo con su Biblia, hermano? ¿Quién murió también en el versículo 17? A ver, quiero verlo ahí. ¿Quién murió? Escríbanlo. Urías. ¿Y quién era Urías? Era un hombre fiel. El rey David falló porque se descuidó. Cuando él cayó en razón, él se dio cuenta. Por eso, hermano, él en ese momento no entendía y pensó que no se iba a dar cuenta a nadie. Pero veamos, mis hermanos, que Dios lo ve. Y ahí, hermano, en el versículo 17 del versículo 7 del capítulo 12, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahí es donde habíamos empezado, mis hermanos. Tú eres aquel hombre, dice la palabra de Dios, tú eres aquel hombre, aleluya, aquel que hizo tal cosa, mis hermanos. Y mire, hermano, bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor: entonces tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Qué tremendo, mis hermanos, aleluya, cuando esto pasa, ¿verdad? Hermano, no nos descuidemos. El rey David se descuidó y el rey David le falló al Señor. Quisiera, mis hermanos, en esta hora, aleluya, que meditemos y que reflexionemos. Gloria a su nombre. Que meditemos y que reflexionemos. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Qué voy a hacer yo? Si Dios, mis hermanos, aleluya, ha tratado con usted, ha tocado esa área, medite lo que le estoy diciendo. Si usted se descuida, se va hacia abajo. Si usted se descuida, hermano, puede fallar. Sea un hombre como Urías. Sea un hombre de Dios. Sea un hombre fiel. Sea un hombre y una mujer que no importa lo que pase, que venga lo que venga, que usted se va a esforzar, pero esfuércese. No sea la burla del mundo, no sea la burla de la gente. Que lo critiquen, sí, que lo critiquen. Nos van a criticar de todos modos. Le decía un amigo: nosotros somos como el cuento del burro. El ser humano es como el cuento del burro. ¿Cuál? Que si el burro lo llevan cargando, van a criticar porque llevan cargando al burro. Que si uno o dos van arriba del burro, van a criticar y van a decir: pobre burro. Hermano, sirvámosle a Dios. Consagre su vida al Señor y sírvale. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Yo espero que este mensaje de alguna forma haya tocado su vida, que le haya hecho entender que la carne, hermano, es débil, que la carne nos puede hacer tropezar, que la carne nos puede, hermanos, incluso llevar a la ruina espiritual si la descuidamos. Tenemos que estar despiertos. Oremos. Padre, le doy gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Confírmela en cada corazón y ayúdenos, Señor, a seguir adelante.
Señor, gracias, porque usted tiene el control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Así hemos terminado nuestro tiempo. Espero que haya sido de bendición, que se hayan deleitado con la palabra, y si Dios quiere nos vemos esta tarde. Que Dios les bendiga.